Buenas tardes, el Señor les bendiga. Vamos a entrar el día de hoy en la palabra de nuestro Dios. El mensaje de el día de hoy se titula Niños entre adultos. Niños entre adultos. Hoy estamos celebrando el Día del Niño, y todos en algún momento fuimos niños. A veces sí nos acordamos, otras veces no nos acordamos de cuando fuimos niños, pero todos fuimos niños. Y muchos crecimos y ahora somos adultos, y muchos que en algún momento fueron niños y después fueron adultos, ahora son adultos mayores. Y todos vamos avanzando a través de nuestra edad. El día de hoy vamos a hablar de niños entre adultos y vamos a revisar algunos pasajes y algunas características relacionadas con la personalidad de los niños y con la personalidad de los adultos y formas, maneras de ser que nuestro Señor Jesucristo nos indicó que debemos de aprender tanto de unos como de otros. Vamos a orar. Padre, en este momento venimos a tus pies, venimos a escuchar tu palabra, venimos para nutrirnos de tu enseñanza, y te rogamos, Padre, que prosperes esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea de bendición, de beneficio, de provecho, que sea para que cada uno de nosotros mejoremos en nuestra forma de ser y nos acerquemos cada día más a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesús, Rey de Reyes. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar el día de hoy en Mateo, en el capítulo 10 y en el verso 16. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dice a sus apóstoles, dice: he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Los envío como a niños en medio de adultos. Aquí nos está presentando nuestro Señor Jesús una cierta comparación entre las ovejas y los lobos. Y las ovejas son animalitos en muchas maneras indefensos, por eso es que requieren de un pastor. Y el lobo es un animal astuto, sagaz, muy hábil para la caza, que termina devorándose a las ovejas. Y aquí el Señor Jesús les dice a sus discípulos, nos dice a cada uno de nosotros: yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Los envío como a niños en medio de adultos. Y todos hemos visto en algún lugar en donde hay muchos adultos y solamente hay un niño, se nota muy claramente la diferencia en cuanto al tamaño de la personita, en cuanto a su manera de hablar, en cuanto a su manera de dirigirse a los demás, y son muy diferentes los niños a como somos los adultos. Se nota la capacidad de pensar. Se supone que es mayor la del adulto, sin embargo, los niños también tienen grandes habilidades de pensamiento, y muchas veces descubren cosas que los adultos no nos damos cuenta. Pero aquí dice el Señor Jesús: yo los mando como ovejas en medio de lobos. Dice, los mando como animalitos indefensos en medio de los depredadores. Es decir, los envío como luz en las tinieblas. Si aquí tomamos estas analogías, estas comparaciones, de alguna forma dice el Señor Jesús: los mando como el bien en medio
del mal. Y esto concuerda con el Sermón del Monte, porque el Señor Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. La tierra está insípida y la sal no lo está. Y lo que da sabor es la sal. De modo que luz y tinieblas, oveja y lobo, bien y el mal, ahí hay una contrastación muy marcada entre lo que es una personalidad de un pequeño niño y la personalidad de un adulto. Si vamos al primer versículo de Mateo 10, dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y nuevamente, parafraseando dice el Señor Jesús: yo los envío como libertadores en medio de la esclavitud y de la cautividad. Dice el Señor Jesús: yo los envío a ustedes como sanidad en medio de la enfermedad. Yo los envío a ustedes como alivio en medio de las dolencias. Y el Señor Jesús, a todos y cada uno de nosotros los que somos sus discípulos, nos ve como sus criaturas. El que está en Cristo es una nueva criatura, es un nuevo niño de Dios, el que está en Cristo. Todo el que está en Cristo es una nueva criatura, es un nuevo niño de Dios. Cada uno de nosotros somos niños de Dios. Y el Señor Jesús nos manda como niños entre adultos. El Señor Jesús nos manda como el bien en medio del mal. El Señor Jesús nos manda como luz en medio de las tinieblas. El Señor Jesús nos manda como libertad, como liberación en medio de la esclavitud y de la cautividad. El Señor Jesús nos manda como sanidad en medio de la enfermedad. Y nos manda como alegría en medio de las dolencias. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que a nuestra razón humana no es muy comprensible es que en el mundo, ¿cómo se vence el mal? Se vence con un mayor mal. ¿Cómo se vence una agresión? Con una agresión mayor. Pero el Señor Jesús quiere que nosotros con el bien venzamos el mal. Por eso aquí esta paráfrasis de este versículo 16, en donde dice: yo los envío como el bien en medio del mal. Porque el Señor Jesús, su método es completamente distinto y completamente opuesto al método del mundo. El Señor Jesús quiere que con el bien venzamos el mal, y en el mundo, de acuerdo a las ideas del mundo y al gobierno de este mundo, el mal se vence con más mal. Si alguien me ofende, entonces yo lo ofendo más, en términos humanos. Pero en los términos de Dios no es así. En los términos del Señor Jesús no es así. En los términos del Señor Jesús, el odio se vence con el amor. En los métodos de nuestro Señor Jesucristo, la tristeza se vence con la alegría. Y entonces dice Él: yo los mando como ovejas en medio de los lobos. Los mando a que ustedes conquisten a los depredadores. Los mando a que ustedes conquisten la oscuridad. Los envío a que ustedes conquisten la tristeza con el bien, con la alegría, con la luz y con el amor. Vamos a ir hacia Romanos en el capítulo 16. Romanos 16.
verso 19. Dice, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en ustedes. Aquí nos está hablando de que el que está en Cristo es una nueva criatura, pero también es una persona que muestra obediencia hacia Dios. Y luego dice, así que me gozo en ustedes, pero quiero que sean sabios para hacer el bien. Y quiero que sean ingenuos para hacer el mal. Miren, Dios nos envía al mundo, como dice aquí, como sabios. En otras versiones dice como expertos. En otras versiones dice experimentados. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos envía a la oscuridad, nos envía entre los lobos para que seamos expertos en hacer el bien. Expertos en hacer el bien. Normalmente, todo ser humano es experto en hacer el mal, pero el que es hijo de Dios se entrena y practica para ser experto en hacer el bien. Quiero que sean sabios, quiero que sean expertos para hacer el bien, pero que sean ingenuos para hacer el mal. ¿Y qué quiere decir ser ingenuos? No quiere decir que seamos tontos, no quiere decir eso de ninguna manera. Dice el Señor, quiere que seamos ingenuos para hacer el mal. ¿Qué quiere decir ingenuo? Básicamente dos cosas. Una persona ingenua es una persona que no tiene culpa, que está libre de culpa, que no produce mal. Entonces, dice aquí que sean ingenuos para el mal, quiere decir, quiero que ustedes no produzcan el mal. Y si nosotros lo pensamos por un momento, esto concuerda con la personalidad de los niños. Cuando los niños son pequeñitos, cuando todavía no tienen conciencia entre el bien y el mal, ellos no producen mal. Sin embargo, los adultos que ya tenemos conciencia, producimos más mal que bien. Lo que el Señor Jesús quiere y nos dice a través de Pablo es que no quiere que produzcamos mal. Él quiere que produzcamos el bien, que seamos expertos en producir el bien. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Esto es algo que cada uno de nosotros necesitamos practicar, aprender. Es algo que necesitamos cada uno de nosotros obedecer. Por un lado, ser obedientes al Señor, pero por el otro lado, que seamos expertos para hacer el bien. En la Nueva Traducción Viviente dice que ustedes sean inocentes en cuanto a toda clase de mal. Inocentes, que seamos ignorantes a toda clase de mal. Hemos escuchado frases de gente que dice, es que para apreciar a Dios necesitas haber vivido en el mal, pero eso no es cierto. Eso es una falsedad. Eso es un pensamiento humano. No es necesario atascarse uno en el pecado para poder uno tener una conciencia del bien y del mal, porque el ensuciarnos en el pecado lo único que hace es esclavizarnos. Por eso dice aquí que el Señor Jesús nos da la autoridad para liberar a los cautivos, para dar libertad al que está cautivo. Pero no es de ninguna manera necesario que conozcamos el mal para poder conocer a Dios, porque a Dios lo conocemos porque Él se acerca a nosotros, porque Él se manifiesta a cada uno de nosotros. Dice el Señor, quiero que sean ustedes inocentes para toda clase de mal. Y después, en 1 Corintios, en el capítulo 14, encontramos también, ahí en el verso 20, dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Sean maduros en su modo de pensar. Aquí nos está diciendo
que el niño es inmaduro en su manera de pensar. ¿Por qué dice que el niño es inmaduro en la forma de pensar? Porque el niño cambia muy fácilmente de opinión. El niño de repente puede decir, sí quiero agua, y luego al rato ya dice que no quiere agua. El niño puede decir, quiero un dulce, y luego no se come el dulce, pero sí quiere el sándwich. Y esa es parte de la personalidad del niño. La variabilidad, la volubilidad es una característica natural de todo niño. El adulto, por el contrario, es una persona de pensamientos firmes, muchas veces equivocados, muchas veces erróneos, pero sin embargo hay firmeza en los pensamientos y en la manera en que uno percibe el mundo y en la manera en que también uno percibe a Dios. Entonces, dice aquí este versículo, no sean niños en su manera de pensar, es decir, que cambien de un pensamiento a otro, de una idea a otra, sin ton ni son. Dice, más bien sean niños en la malicia. Y hablábamos que en Romanos nos dice que seamos inocentes en cuanto a nuestra forma de ser y que no produzcamos el mal. Y aquí nos está diciendo, sean como niños, pero en cuanto a la malicia. Es decir, sean como niños, como los niños no producen malicia, maldad, así ustedes tampoco produzcan malicia ni maldad. Pero en cuanto a su forma de pensar, sean ustedes firmes. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a los hermanos corintios respecto al don de lenguas, y que al que tenga el don de lenguas ruegue también a Dios por el don de interpretación, para que él pueda entender qué es lo que está hablando en lenguas que no conoce y después pueda edificar a la iglesia. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, y les dice, no produzcan maldad, no produzcan control sobre la iglesia, no produzcan control sobre las demás personas, no traten de someterlo ni de gobernar a los demás a través de supuestas profecías, de supuestas lenguas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, no produzcan el mal, produzcan el bien, produzcan el amor, produzcan la luz, produzcan la sanidad, produzcan la liberación. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que produzcamos. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a la malicia, ¿qué es la malicia? La malicia no solamente es tratar de controlar a alguien. La malicia es una mala intención. Es una mala intención. Cuando nosotros hacia otra persona deseamos, anhelamos, necesitamos hacerle daño. Digo necesitamos porque el corazón está sucio de pecado y de maldad, y entonces se siente una necesidad de hacer el mal. No porque en realidad haya necesidad. Pero cuando alguien tiene una mala intención hacia otra persona, es una persona que está siendo víctima de su propia malicia. Y todo lo que es maldad, todo lo que es infringir los mandamientos de Dios, están relacionados con la maldad. Pero también la malicia significa tendencia a pensar mal de los demás. Y esto, yo a veces pienso que es una de las más lamentables características que tenemos como seres humanos, porque todos humanamente tenemos la tendencia a pensar siempre lo peor de los demás. ¿Por qué no pensamos lo mejor de los demás? ¿Por qué siempre tendemos a pensar lo peor de los demás? A pesar de que ya somos hijos de Dios, muchas veces nuestra mente carnal sigue pensando lo peor de los demás. Y esto es algo que no agrada a Dios. Dice aquí en este verso que estamos en 1 Corintios 14, 20, dice, sean como niños en la malicia, es decir, no produzcan malicia, no produzcan maldad, no piensen lo peor de los demás. Esto es algo que el Señor Jesús
a través del apóstol, nos está guiando, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, en la calle, en la iglesia, en cualquier lado. No es un derecho el pensar lo peor de los demás, ni es una virtud. Es un vicio de nuestra personalidad, es un pecado de nuestra personalidad pensar lo peor de los demás. Lo que quiere el Señor Jesús es que seamos como niñas, que no pensemos lo peor de los demás. Y podemos hacer un cambio con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Sí se puede, mis hermanos. Pensemos de una manera diferente hacia los demás. Dice en otra parte San Pablo que consideremos a cada uno como superior a nosotros mismos. Pero cuando yo pienso lo peor de los demás, lo único que estoy diciendo en otras palabras es que no hay nadie como yo, que yo soy el único que sabe, el único que puede, el único que entiende, el único que determina. Y esto no es algo que agrade a Dios. Tenemos que considerar a cada uno de nosotros a los demás como superiores, por un lado, y también con la ayuda del Señor dejemos de pensar lo peor de los demás. Hay algo más en cuanto a la malicia. La malicia también se relaciona con las sospechas y se relaciona con el recelo. ¿Y qué es una sospecha? Una sospecha es imaginar por conjeturas fundadas en apariencias. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ideas, pensamientos aparentes que no son reales y que, sin embargo, a través de esos pensamientos nosotros fundamos nuestros juicios, y después de que fundamos nuestros juicios, entonces vamos a pensar lo peor de los demás. ¿Por qué? Porque no es una sospecha basada sobre pruebas. Una sospecha basada sobre pruebas ya no es sospecha. Pero cuando no hay pruebas de lo que nosotros estamos pensando y sospechando, entonces quiere decir que nos estamos basando en conjeturas, nos estamos basando en apariencias. Dios no quiere que a través de apariencias nosotros emitamos juicios acerca de los demás. Dios no quiere que pensemos lo peor de los demás. Dios quiere que pensemos, buenas tardes hermanos, Dios quiere que pensemos lo mejor de los demás. Dios quiere que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Dios quiere que veamos a los demás con amor. Por eso es que aquí nos dice Pablo en 1 Corintios 14:20, no sean niños en su manera de pensar que cambian continuamente, sino sean niños en cuanto a la malicia. Es decir, no produzcan malicia, no produzcamos malicia, no pensemos lo peor de los demás, no hagamos juicios sobre nuestras imaginaciones o sobre nuestros pensamientos, no juzguemos a los demás sin pruebas. ¿Hay algo más? La sospecha lleva lo que es la desconfianza, las dudas y el pensar que alguien ha hecho lo malo o lo peor. Y entonces nuevamente el Señor Jesús nos dice, los mando como niños entre los adultos, los mando como ovejas entre los lobos, los mando como luz en las tinieblas, los mando como sanidad en medio de la enfermedad, los envío como alegría en medio del dolor, los envío como libertad en medio de la cautividad. Y esto es una tarea para todos y cada uno de nosotros, los que somos criaturas, los que somos niños de Dios. Así es que el Señor quiere que seamos maduros en nuestra manera de pensar, que no nos dejemos llevar en nuestros pensamientos por cualquiera que venga y nos diga cosas que no son ciertas. Y
Esto implica no solamente en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la palabra, sino también que no nos dejemos llevar por cualquiera que viene y nos habla mal de otro. Él no quiere, el Señor Jesús no quiere que pensemos lo peor de los demás. Él quiere que pensemos lo mejor de los demás. El Señor busca que nosotros, cada uno de nosotros, venzamos con el bien el mal, que venzamos las tinieblas con su luz, que venzamos las mentiras con su verdad. Eso es lo que busca el Señor. Humanamente nosotros queremos vencer el mal con más mal y más mal y más mal, pero la violencia atrae violencia y sabemos que de Dios es la venganza, no es de nosotros. Y eso de que se atrae más y más y más y más violencia, ya también hablamos acerca de lo que es la venganza. Ahora los invito a que vayamos a Efesios en el capítulo 4. Efesios 4 en el verso 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, que ahorita quiere un dulce y luego al rato quiere una coca y luego quiere un sándwich y luego quiere estar aquí, luego quiere estar allá. Esa es una característica normal y natural de un niño. Pero dice Pablo, ustedes no sean así. No sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todo tipo de enseñanza, por estratagema, por trampa de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo nos enseña. Nosotros tenemos un lugar en donde reunirnos, que es la casa de Dios, en donde nosotros venimos y aprendemos. Y nosotros aprendemos la luz y la verdad. Y tenemos que cuidar de no hacer caso de cualquiera que venga a tocar a la puerta de la casa. Y les decía, no solamente, mis hermanos, es en cuanto a lo que se refiere a la enseñanza de las palabras de vida de nuestro Dios, sino también el hecho de no creer cualquiera que viene a hablarnos mal de los demás. Es muy importante que no caigamos en los engaños de hombres que emplean con astucias artimañas del error. Y luego dice en el verso 15, sino que siguiendo la verdad, Dios nos envía como verdad en medio de las mentiras. Dios nos envía como amor en medio del odio. Dice, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Mientras nosotros sigamos pensando lo peor de los demás, hablando lo peor de los demás, sintiendo lo peor de los demás, nosotros no vamos a creer en Cristo. Puede ser que en algún momento de nuestra vida hayamos hecho nuestra confesión de fe diciendo, sí, yo quiero que el Señor Jesús sea mi Salvador y yo quiero irme a vivir con Él, pero mientras tanto sigo siendo ofensivo con todos los que están alrededor mío. Sigo pensando, y alguien puede decir, no, sí, pues sí pienso lo peor de él, pero no se lo digo. Pues sí, pero lo estamos pensando. Y el que juzga el corazón y el que juzga la conciencia, o sea, no lo podemos engañar, él sabe bien lo que hay en el interior de nuestro corazón. Y por último, vamos a Hebreos en el capítulo 5. Hebreos en el capítulo 5, en el verso 12. Dice, debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está hablando de gente enferma. Porque si nosotros que somos adultos, ya crecimos, ya nos salieron dientecitos, ya podemos comer carnita y verdurita y frutita, no es posible
que estemos solamente pidiendo leche. Eso no es normal, eso no es natural, pero en el plano espiritual es lo mismo, mis hermanos. Uno de los rudimentos de las palabras de vida de nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos unos a otros. Son de las primeras enseñanzas. Y dice aquí, ya deberían ustedes ser maestros, ya deberían de estar enseñando a otros, y sin embargo se tumbaron los dientes y vuelven a pedir su lechita. No es posible, no es posible. Dice el Señor Jesús, los mando como ovejas en medio de los lobos, los mando como luz en medio de las tinieblas, los mando como la luz en medio de la oscuridad, los mando como sanidad en medio de la enfermedad, los mando como libertad en medio de la cautividad. Los mando a ustedes para que no piensen lo peor de los demás. Los mando a ustedes para que ustedes ayuden a los demás a salir de la situación en que están. A ti, oveja, te mando para que vayas y le digas al lobo que eso que está haciendo le está causando daño y que deje de ser lobo. Eso humanamente se ve muy difícil, pero espiritualmente esa es la forma en que el Señor Jesús quiere que crezcamos en la gracia, en el amor. Y nosotros, si verdaderamente queremos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser atentos a la voz de nuestro pastor, si somos ovejas. Dice en el verso 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, porque no tiene dientes, por eso toma su lechita, y por eso hay que estarles enseñando todos los días y a todas horas las palabras de justicia. Y ustedes se acuerdan de la palabra de justicia, ¿verdad? Y hasta lo tenemos en un canto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, de manera que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, Él rompe el acta de decretos que había en contra de nosotros. Él rompe la sentencia que había en contra de nosotros. Nos saca de la cárcel del pecado, nos quita las vestiduras apestosas de pecado, nos saca de la oscuridad y nos lleva al palacio del Rey, nos sienta en lugares celestiales, nos da nuevas vestiduras y nos da una nueva dignidad de hijos de Dios. Ahora, el que es hijo de Dios no se ha sentado en los lugares celestiales para seguir malintencionando a los demás. No se ha sentado en lugares celestiales para seguir pensando lo peor de los demás. No nos hemos sentado en los lugares celestiales para seguir sospechando de todo mundo y teniendo recelo de todo mundo. Hemos sido sentados en lugares celestiales para aprender a ser como nuestro Señor Jesucristo. Humanamente es imposible perdonar, pero para el que está en Cristo es posible perdonar. Amén. Vamos a terminar regresando a Mateo, donde iniciamos, Mateo 10. En el verso 16 dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10, 16, hermanos. Los envío como luz en la oscuridad. Los envío como sanidad en medio de la enfermedad. Yo los envío como libertad en medio de la cautividad. Los envío como alegría en medio de la tristeza. Yo los envío para que venzan con el bien el mal, dice nuestro Señor Jesús. Dice: sean pues prudentes como serpientes. Y siempre a la serpiente, la víbora la tenemos como un mal ejemplo, ¿verdad? Desde que pasó lo de Adán. Pero la serpiente tiene una buena característica, que
esto me llama a mí mucho la atención del Señor Jesús, porque siempre Él encuentra en todo lo malo que somos cada uno de nosotros, Él encuentra algo bueno. Si todo el mundo tiene 9,900 razones para criticarnos, el Señor Jesús encuentra una razón para elogiarnos, una razón para alegrarnos. Si todo el mundo ve lo malo, el Señor Jesús ve lo bueno. Así como humanamente dicen, es que ya encontró el negrito en el arroz, ¿verdad? O sea, todo el arroz está bien bonito, está bien rico, está bien delicioso. Pero tiene su puntito negro. Y humanamente, ¿qué es lo que hacemos? No le decimos, ay, gracias porque cocinaste el arroz, gracias por esta cacerola de arroz. No lo limpiaste bien, mira, ahí hay un punto negro. Siempre estamos pensando lo peor de los demás. Pero dice el Señor, no sean ustedes así. Ustedes busquen algo bueno. Aún en la serpiente, el Señor Jesús dice, ella es prudente. ¿Y qué quiere decir que la serpiente es prudente? Quiere decir que es astuta, quiere decir que es sutil. ¿A poco no es cierto que las víboras son sutiles? Se van acercando así, suavecito, con cuidadito, así. No hacen mucho escándalo. Se van acercando con cuidadito. Son muy delicadas las víboras. Van midiendo el terreno, van acercándose despacito, van dirigiéndose hacia su objetivo, pero también son muy delicadas en su movimiento y son muy ingeniosas para llegar al objetivo, a lo que ellas quieren lograr. El objetivo de la víbora pues es morder a alguien, comerse a alguien, pero dice aquí el Señor Jesús, aunque seas una víbora, fíjense qué palabras tan fuertes del Señor Jesús, aunque como persona seas como una víbora, pero en Cristo puedes ser prudente, puedes ser sutil, fino, delicado, puedes ser ingenioso. ¿Y para qué Dios quiere que seamos sutiles, finos, delicados, ingeniosos? Para que demos alegría en donde hay tristeza, para que demos luz en donde hay oscuridad, para que llevemos la sanidad en donde hay enfermedad, para que llevemos la liberación en donde hay cautiverio. Para eso el Señor Jesús quiere que seamos prudentes. Y el Señor Jesús nos ha dado la autoridad de hacer esta transformación en el mundo, en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia. Así es que nadie puede decir, yo soy tan malo que no hay nada bueno en mí. Sí hay algo en ti, y algo que el Señor Jesús reconoce, y algo que el Señor Jesús aplaude, y algo que el Señor Jesús aprovecha para cambiar, para transformar el mal en bien. Y dice, sé sencillo como las palomas. ¿Qué quiere decir que seamos sencillos como las palomas? Pues que seamos sencillos, que no seamos sofisticados, que no volemos a grandes alturas. Pero me encontré que ser sencillo quiere decir que seamos inofensivos. Ustedes han sabido, han conocido gente que dicen, con él ni te acerques, porque no le vas a decir una palabra, sino que él te va a regresar 20. No le puedes pisar un talón sin que él te tire al suelo. Pero dice el Señor, yo quiero que sean ustedes sutiles, delicados, ingeniosos, para llevar la salud, la alegría, para llevar la libertad a los cautivos, pero que los demás vean que ustedes son inofensivos. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que somos conocidos o catalogados como inofensivos? Eso lo veo muy difícil. Porque todos sabemos hacer daño. Claro que sí,
Todos sabemos hacer daño, pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Y gracias al Señor Jesús podemos hacer a un lado esa personalidad destructiva que tenemos para dar paso a la alegría, al amor, al gozo y a la paz que nuestro Señor Jesucristo ha depositado en nosotros, y Él lo ha depositado en nosotros porque de igual manera quiere que nosotros hagamos hacia los demás. Entonces dice el Señor Jesús en este día: no produzcas el mal, produce el bien. No pienses lo peor de los demás, piensa lo mejor de los demás. No ofendas a los demás, ayuda a los demás. Eso es lo que quiere el Señor decir cuando nos dice que nos manda como ovejas entre lobos, como niños entre adultos. Con la inocencia de un niño, digamos a los demás que el Señor les ama, que el Señor les quiere libertar, que el Señor les quiere sanar. Vamos a terminar. Padre, en este momento te damos gracias. Hoy, recordando el Día del Niño, y que cada uno de nosotros somos niños tuyos. Tú, Señor, nos has enviado como ovejas entre lobos, como niños entre adultos. Nos has enviado como luz en las tinieblas, para libertar a los cautivos, para dar luz al que está en tinieblas, para orar y que sean sanados los enfermos en este mundo lleno de enfermedad y de muerte. Padre, en este momento, cada uno de nosotros nos ponemos en tus manos. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, para que dejemos de pensar lo peor de los demás, para que dejemos de estar buscando sospechas donde no las hay. Padre, a cada uno de los que estamos aquí te ruego que dirijas nuestros pensamientos, que cuando estemos a punto de pensar lo peor de alguien más, que toques nuestra mente, que nos señales, Padre, que de esa manera no vamos a crecer en Cristo, porque tú, mi Señor, has venido para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar alegría al que está en la tristeza. En este día, Señor, te pedimos perdón por todas esas veces que hemos pensado lo peor de los demás. Ahora comprendemos que tú, Señor, nos enviaste para vencer con el bien el mal. Y sabemos, Padre, que los métodos de nuestra mente, los métodos de esta tierra, son completamente opuestos a tus métodos. Tú nos has llamado, Señor, para poner la otra mejilla. Tú nos has llamado, Señor, para poner nuestros ojos en ti. Tú nos has llamado, Señor, para servirte, para mostrar a los demás que tú vives en cada uno de nosotros. Yo te ruego, Padre, que esta palabra dé fruto en la forma de ser de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas y también de mí. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.